Apreciados hermanos, es un honor y es una alegría estar delante de vosotros nuevamente para continuar estudiando la doctrina del santuario. Ya hemos llegado a la lección número 12 y hoy estamos estudiando el Evangelio en la vestimenta sumo sacerdotal. El Evangelio en la vestimenta sumo sacerdotal. La lección número 12 correspondiente para el día de hoy, porque semana a semana venimos estudiando la grandeza de esta doctrina, cada pieza, cada detalle, pues estudiando evangélicamente a la luz de la palabra de Dios. Y hoy, en esta tarde, en esta noche, vamos a estudiar y le vamos a poner como título a nuestra reflexión, a nuestro estudio muy profundo, vislumbres del Evangelio en la mitra o tiara del sumo sacerdote. Vislumbres del Evangelio en la mitra o tiara del sumo sacerdote. La mitra o tiara se la ponía el sumo sacerdote y el sacerdote en la cabeza. Era pues una pieza de su vestimenta muy valiosa, muy bonita, muy elegante, de obra primorosa, para honra y hermosura. Según el libro de Éxodo, capítulo 28, y el versículo 40 y el versículo 38 confirma esta gran verdad acerca del Evangelio en la mitra o la tiara del sacerdote, del sumo sacerdote. Dice así: les harás tiaras para honra y hermosura, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas de todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¡Qué grandeza! Que esta mitra estaría sobre la frente de Aarón, el sumo sacerdote, continuamente, para que obtenga gracia delante de nuestro Dios. Así que evangélicamente, a través de la palabra de Dios, vamos a estudiar en esta noche esta valiosa pieza muy significativa, la mitra o tiara del sumo sacerdote. La mitra era uno de los artículos de la vestimenta del sumo sacerdote y sobre ella se colocaba la lámina de la diadema santa con una inscripción muy relevante que decía santidad a Jehová. Según Éxodo, el Antiguo Testamento, en el capítulo 39 y el versículo 30, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. Ahí está la palabra de Dios. Aarón la usó cuando fue ungido con el aceite santo y cuando ministraba dentro del santuario en el día de la expiación. ¡Qué importante! Entonces Aarón todo el tiempo la usó esa mitra, esa tiara, después que fue ungido con el aceite. Y él recibió el cargo de sumo sacerdote. Santidad a Jehová, decía allí en esa lámina, en esa plaquita de oro. Y la inspiración dice algo bonito. En cuanto al sumo sacerdote, la mitra le enseñaba que su propósito era la consagración de su propia vida y de las vidas del pueblo Israel. Esta es una lección importantísima,
para los ministros de Dios hoy. De nuevo, santidad a Jehová, esa inscripción en la frente del sumo sacerdote. Esta es una lección importantísima para los ministros de Dios hoy. Los ministros somos los pastores, todos los pastores que tenemos a cargo un rebaño de almas que Dios ha redimido y está redimiendo. También a los obreros bíblicos, a los maestros bíblicos que llevan un ministerio evangélico. También a los colportores, para los ancianos de iglesia. Importantísimo, la santidad para todo creyente redimido, hombre y mujer. Es una lección importantísima. Pero primero los ministros que no vivan teniendo en cuenta este fin, caen bajo la más severa condenación del cielo. Cuán fundamental entonces es estudiar la vestimenta sumo sacerdotal para que nosotros desempeñemos nuestra profesión a la cual el Señor nos ha delegado, nos ha encargado, y que lo hagamos de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Esta mitra muy bonita, tan valiosa, con esta inscripción sagrada, es una enseñanza para nosotros. La palabra de Dios la confirma en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el profeta Isaías escribió así, capítulo 52 y el versículo 11: Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Se refiere a los maestros, a los pastores, a los ministros, a los que constantemente el Señor nos ha puesto delante del pueblo. Apartaos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Quiere decir no vivir una vida pecaminosa, no amar una vida pecaminosa. Significa apartarse de lo que es pecaminoso, de lo que es diabólico, de lo que es abominable. Tenemos que renunciar a esa vida pecaminosa. Además dice, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y la única forma de estar purificados es mediante la justicia de Cristo, que se nos imparte y también se nos acredita en el cielo. Purificar nuestra vida es tener la seguridad de la salvación, es aferrarse de la justicia de Cristo y vivir una vida de entrega, una vida de obediencia a los santos preceptos de la palabra de Dios, a la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, vivir una vida apartada de pecado, una vida de entrega. Primera de Pedro 5:2 también enseña así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, enseña la palabra de Dios el apóstol Pedro. Se refiere entonces a los maestros, a los que el Señor nos ha encargado el ministerio evangélico en este tiempo. Esta enseñanza nos deja la mitra del sumo sacerdote. La mitra era la prenda que cubría la cabeza de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Representa la santidad de nuestra mente. Además indica que no debemos dejar
que el diablo ponga dudas en nuestra cabeza acerca de nuestra salvación y pensamientos inicuos que nos alejen de Dios. Estaba simbolizado en la mitra, según Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. O sea, la mitra, estudiando la mitra del sumo sacerdote, tiene una enseñanza profunda. Significa entonces, como la mitra cubría la cabeza y decía santidad a Jehová, quiere decir que nuestra mente ahora tiene que ser una mente consagrada, una mente santa, una mente dedicada al servicio de Dios. Y dice allí la carta a los Filipenses que en esta mente debe solamente pasar todo lo que es puro, honesto y verdadero, y todo lo que es de buen nombre. Carta a los Efesios capítulo 4 y el versículo 23. También el apóstol Pablo, la palabra de Dios, nos insta a nosotros los creyentes: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. O sea, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar cada día siendo regenerada mediante la obra del Espíritu Santo. Y lo más grandioso es que cuando Dios salva al creyente que se humilla, Él cada día nos justifica y cada día nos regenera y cada día nos renueva la mente. Y allí dice la palabra: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y es obra de Dios, pero nosotros debemos entregarnos. La mitra puesta en la cabeza del sumo sacerdote también representa la seguridad de la salvación que debemos tener, no en la mano, no en el pie, sino en la cabeza, donde se colocaba la mitra, la tiara del sumo sacerdote. Carta a los Efesios 6:17 dice: y tomad el casco de la salvación. El casco o tiara o mitra se pone en la cabeza. O sea, nosotros, cuando dice tomad el casco de la salvación, la seguridad de la salvación la llevamos en la mente. Es aquí donde nosotros debemos tener la seguridad que la salvación divina tiene dos aspectos. Ya sabemos a través de la Biblia. Quiero recordaros el primer aspecto de la salvación, según la palabra de Dios, la obra de Dios por nosotros en Cristo. Segundo aspecto de la salvación, la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo, de la obra de la intervención del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que Dios justifica y que Dios regenera. Y cuando usted tiene esa seguridad, usted también lleva la mitra, santidad a Jehová, en su mente. Para tener una mente renovada, Dios obra en nuestra mente a través del poder del Espíritu Santo. Y como venimos estudiando, se produce la regeneración de la mente. Así el creyente recibimos la impartición de la justicia de Cristo. Y llegamos a tener, según la palabra de Dios, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué importante, qué valioso sustento de la palabra de Dios. ¿Por qué era y es fundamental cuidar nuestra mente? ¿Saben por qué?
porque las grandes batallas espirituales son libradas en la mente del creyente. Por eso es que aquí la mente tiene que estar consagrada a nuestro Dios. En la mente tenemos que tener la seguridad de la verdad de la salvación eterna. En medio de una guerra espiritual, el cristiano debe tener la seguridad de la salvación. En tiempos difíciles, cuando nosotros entramos a vivir tiempos difíciles, es muy fácil, pues, dudar de nuestra salvación. Y podemos llegar a pensar que no somos salvos. Por eso es que el sumo sacerdote llevaba la mitra puesta en su cabeza continuamente. Eso quiere decir que continuamente debemos tener la seguridad de la salvación. Debemos tener puesta nosotros la mitra de la salvación. Podemos nosotros, si analizamos, por ejemplo, en la vida de los seres humanos, nosotros podemos vivir larga vida sin pies. Podremos vivir nosotros larga vida sin manos. Nos pueden cortar las manos. Podemos vivir con un corazón ajeno porque ahora hay trasplante. Podemos vivir con hígado ajeno porque también la trasplantan. Pero no podemos vivir ni un solo minuto sin cabeza. Por eso aquí debemos tener la seguridad de la salvación. Y así estamos preparados para momentos difíciles. Para vivir en medio de una guerra espiritual, el cristiano tiene que tener la seguridad de la salvación, así como el sumo sacerdote llevaba puesta la mitra continuamente delante de Jehová. Así también nosotros continuamente debemos llevar la seguridad de la salvación en nuestra cabeza. También significa que si nosotros descuidamos nuestra salvación, estamos muertos espiritualmente. El casco o la mitra de la salvación cuida que las dudas no nos destruyan. La mitra de la salvación no deja que el pecado se apodere de nosotros. Por eso debemos guardar celosamente la salvación que nosotros recibimos cada día por gracia de Dios. Satanás quiere que nosotros dudemos de la justicia de Cristo y de nuestra salvación. Por eso el yelmo de la salvación protege nuestras mentes de poner en duda la obra salvadora de Dios, efectuada a nuestro favor mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante estudiar de manera detenida, cuidadosa, cada pieza de la vestimenta del sumo sacerdote. Y ahora estamos estudiando la mitra. Muchos lectores de la Biblia pueden andar sin mitra en su cabeza porque han descuidado de estudiar la ley de Dios a plenitud. La ley de Dios, tal como se presenta en las Sagradas Escrituras, dice la palabra, es amplia en sus requerimientos. Cuando nosotros descuidamos de estudiar la ley de Dios en sus tres aspectos, pues el enemigo fácilmente nos puede desviar de la verdad. Si la ley dice abarcara solo la conducta externa, los hombres no serían culpables de sus pensamientos, deseos y designios erróneos. Pero la ley de Dios requiere que el alma misma sea pura y la mente santa. O sea, la mente debe estar consagrada al servicio de nuestro Dios. Eso significa estar puesto la mitra, la seguridad de la salvación. Además, todo creyente que cree y acepta la justicia de Cristo por acreditación en el cielo,
es justificado. Debemos tener esa seguridad cada día. Y también la justicia de Cristo la recibimos por impartición en la mente. Y el creyente es regenerado. El creyente cada día es justificado en el cielo. Y cada día es regenerado en la mente. Y ese creyente justificado y regenerado es contado, considerado como un sacerdote. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo que a mí me causa pues me causa alegría y también me causa a mí bastante interés en estudiar este punto cuando dice: mas vosotros sois real sacerdocio. Y estudiando la Biblia como venimos nosotros haciéndolo, esta doctrina, somos considerados un real sacerdocio, todo creyente redimido, justificado y regenerado. Y vemos que el sacerdote, si se acercaba al santuario sin la mitra, sin la tiara, automáticamente estaba muerto. De igual modo, nosotros como sacerdotes tenemos que ponernos la mitra de la salvación. Tenemos que tener la seguridad de la salvación. Y usted no tendrá la seguridad de la salvación si usted no comprende la justicia perfecta de Cristo. Si usted no entiende por qué Cristo desarrolló 4 actos redentores. Usted no tendrá la mitra de la salvación nunca si usted no comprende la ley de Dios a plenitud. Si usted no sabe que Dios justifica y regenera y que como fruto podemos vivir una vida de santidad. Cuán fundamental entonces es conocer la doctrina. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos llamados a caminar en santidad. Esto lo confirma el Nuevo Testamento, según Lucas 1, 74 y 75. Dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Ve entonces, estamos diciendo que estamos llamados a caminar en santidad. Y aquí está diciendo: sin temor serviríamos a nuestro Dios en santidad, en justicia delante de Él. ¿Cuándo? Todos nuestros días. Por eso en la carta a los Hebreos 12:14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso enseña entonces la mitra del sumo sacerdote. O sea, al mirar al sumo sacerdote en el desempeño de sus funciones en el santuario, lo primero que se veía en la frente era aquel grabado que enfatizaba el hecho de que la santidad como una expresión de Dios y que debía estar situada como lo más alto de todo el orden levítico, la santidad. Por eso decía: santidad a Jehová. Esa es la posición, ese es el lugar al cual el Señor nos ha llamado, en el cual nosotros debemos andar cada día en santidad. Y para andar en santidad tenemos que recibir la salvación, que es justificación y regeneración cada día, para poder andar en santidad, en santificación.
Nadie puede andar en santidad a menos que sea salvo de la culpa del pecado y del poder, del dominio, de la malignidad, de la corrupción del pecado, de la concupiscencia del pecado. Es obra de Dios la salvación para que nosotros podamos caminar en santidad. Entonces, nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, según la epístola, por ejemplo, a los hebreos, cumple el simbolismo de aquella lámina, ya que solo Él es capaz de proclamar santidad a Jehová. Santidad también quiere decir separado, apartado, puesto aparte o consagrado. La santidad consiste en estar separado de toda contaminación y de todo pecado que voluntariamente el ser humano lo puede cometer. Por eso es que cuando Dios salva al creyente, cuando Dios nos justifica, nos salva de la culpa del pecado, y cuando Dios regenera, nos salva del poder del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Es como venimos nosotros ilustrando, que el pecado es como un águila, y cuando Dios salva al creyente, le saca el pico y las garras al águila, y el pecado, pues sacado su poder, no te domina, y el creyente de esa manera puede andar en santidad si es que confía y vive aferrado de la justicia de Cristo. Cuando el profeta Isaías oyó a los serafines proclamar: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, exclamó: porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Entonces fue quitada su iniquidad y expiado su pecado. O sea, allí también fue salvo de la culpa del pecado y fue salvo del poder y del dominio del pecado. El profeta Isaías escribió su experiencia. Dios le dice a su pueblo ahora, a todos nosotros: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, el Señor requiere de nosotros que andemos nosotros en santidad. Ya hemos visto que no podemos andar en santidad si primero nosotros no recibimos la salvación. Cuando Dios nos salva, quiere decir nos justifica y nos regenera, el creyente ahora tiene poder, tiene ganas, tiene deseo de vivir una vida apartada de pecado, una vida de obediencia, y eso se llama santidad. Así enseña la palabra de Dios. Hay cosas importantes al observar, por ejemplo, la lámina de la mitra del sumo sacerdote. Quiero profundizar un poquito esto. Cuando usted observaba la mitra del sumo sacerdote, la tiara del sumo sacerdote, y esa lámina, esa inscripción en la frente, esa inscripción, esa lámina era de oro. 1. 2. Tenía letras grabadas las palabras santidad a Jehová. 3. Estaba sujeta por un cordón azul. Y 4. Estaría continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. Todos los días. Solo se sacaba para dormir. Y esa mitra estaba constantemente sobre la frente del sumo sacerdote. Y también la mitra estaba en la frente del sacerdote. 4 detalles importantes. Era de oro, tenía grabados allí, no eran letras pegadas, eran grabaduras como sello. Estaba sujetado a un cordón azul y estaría continuamente en la frente del sumo sacerdote. Esto tiene un significado, una enseñanza evangélica profunda. Veámoslo. El oro
significa que la santidad es de origen celestial. Por eso el apóstol Juan en el Nuevo Testamento escribió, capítulo 3 y el versículo 13: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el oro significa que la santidad es de origen celestial, no es de origen humano. Además, la santidad es un atributo divino y es un atributo moral de Dios, un atributo transmisible. O sea, ese atributo moral nos puede transmitir. No es un atributo natural, intrínseco de Dios, sino es un atributo moral. Él nos puede transmitir, nos puede dar su santidad. 2. Tenía letras talladas o grabadas en la lámina. Las palabras resaltantes: santidad a Jehová. El hecho de que sea un grabado no pegado con goma y que no eran letras pegadas o escritas que se podrían caer con facilidad o borrarse o rayarse de alguna manera, nos habla de una santidad divina absoluta, perfecta e inmutable. Nos habla de la santidad de Cristo, que por gracia Él también se nos atribuye y nos imparte cuando nosotros somos regenerados. 3. Estaba sujetada por un cordón azul, esa lámina, allí a la mitra, sujetada a un cordón azul. Ya hemos visto que el color azul representa el carácter celestial de Cristo, pues la santidad viene de Dios, representa que Él vino del cielo a vivir una vida santa en esta tierra, para que nos pueda atribuir en el cielo e impartir su santidad, para que nosotros mediante la fe seamos santos continuamente en esta tierra. ¡Qué grandeza! Por eso dice la carta a los Hebreos 12:14: seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, Él nos imparte su santidad para que nosotros mediante la fe seamos santos continuamente. Porque dice: seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estamos diciendo que el color azul representa el carácter celestial de Cristo. Por eso también el Evangelio según Juan 8:23 la confirma diciendo: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dijo Cristo. Vosotros sois de este mundo. Y dijo, yo no soy de este mundo. Estaba hablando de su carácter celestial, simbolizado en el color azul. Primera de Corintios 15:47 también el apóstol Pablo la confirma diciendo: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Está hablando del carácter celestial de Cristo, simbolizado en esa cuerda azul que sujetaba la lámina. Santidad a Jehová estaba sujetada a la mitra. ¡Qué grandeza! ¿Cómo enseña evangélicamente la palabra de Dios? Además, 4, estaría continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. Significa que debemos tener en mente que la ley de Dios demanda obediencia perfecta y perpetua, continua, y que debemos depender continuamente de la justicia de Cristo.
Eso significa que estaba continuamente sobre la frente de Aarón. Deuteronomio 5:29 dice que guardasen todos los días todos mis mandamientos. Significa que si perdemos de vista la santidad y la justicia de Cristo, caemos de la gracia. Carta a los Gálatas 5:4 dice el apóstol Pablo: de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Continuamente tiene que estar en la frente de cada creyente redimido la seguridad de la salvación. Significa además que debemos vivir una vida consagrada a nuestro Dios, nuestro gran Dios del cielo, y que debemos llevar una vida apartada del dominio del pecado, del poder del pecado, de la corrupción del pecado y de la concupiscencia del pecado. Carta a los Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la ley significa estar perdido, estar condenado. Y estar bajo la gracia significa estar salvado, o sea, justificado y regenerado. Y andar una vida de obediencia, por amor, una obediencia voluntaria, significa andar bajo la gracia. Entonces, ¿quién era capaz y digno de usar esa mitra que llevaba Aarón sobre su cabeza? Nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Él en la tierra fue continuamente santo. Él como sumo sacerdote ahora en el cielo es el único capaz de exigir santidad y de borrar el pecado de su pueblo, que está llamado a ser santo. Él es capaz de perdonar el pecado en base a sus méritos y de borrar el pecado, y nos llama que nosotros seamos santos. Dios nos da la santidad. Lo bueno es que Él nos da la santidad mediante la santificación. ¡Qué grandeza! Como hijos obedientes dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto recalca el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1:15 y 16. Dios nos da la santidad mediante la santificación. Por eso Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Juan 6:63 dice: y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Qué grandeza es que Dios nos concede la santidad por su misericordia, pero lo hace mediante la santificación y mediante su palabra? Porque las palabras que yo os he hablado, dice Él, son espíritu y son vida para el creyente que quiere andar en santidad. En conclusión, hemos estudiado en esta noche vislumbres del Evangelio en la mitra o tiara del sumo sacerdote. Entonces nosotros continuamente debemos recordar, queridos hermanos, que la mitra o la tiara del sacerdote, del sumo sacerdote, nos enseña que el propósito divino es la consagración de nuestra vida y de las vidas de todo su pueblo. Que debemos nosotros tener presente que Cristo nos imparte su santidad para que nosotros continuamente seamos salvos, que nosotros pudiéramos andar en la salvación cada día
y que debemos cuidar esa salvación que hemos recibido y recibimos cada día por gracia de Dios. Recordemos entonces que debemos estar puestos cada día esa tiara, esa mitra que simboliza la seguridad de nuestra salvación. Porque cada uno de nosotros, el Señor nos considera un sacerdote. Quiero terminar esta conferencia, este estudio, con un momento de oración. No lo hacemos, bueno, los que pueden hacerlo de rodillas lo pueden hacer. Yo por causa de la cámara no lo puedo hacer. Vamos a orar así. Amoroso y tierno Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque nuevamente en esta noche nos concediste una oportunidad más de poder profundizarnos en tu palabra y por haber comprendido, Señor, evangélicamente el significado de la mitra que llevaba el sumo sacerdote. Danos por favor, por tu gracia salvadora, por tu gracia abundante y misericordiosa, la seguridad de nuestra salvación. Gracias porque Cristo es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro fiador y nuestro hermano mayor, y en mérito a la justicia santa de Él, concédenos la salvación eterna. Perdónanos, Señor, de toda mancha de pecado y concédenos una doble porción de tu Espíritu, Señor. Ilumina cada día nuestra mente para poder comprender, Señor, cómo debemos andar en santidad. Pido una bendición, Señor, para todos tus hijos que han escuchado tu palabra, el mensaje en esta noche, y para los que lo van a escuchar después esta valiosa grabación. Guárdanos, Señor, en esta noche, que tu ángel sea nuestra compañía. Imploramos y pedimos esta bendición en los méritos de nuestro único Salvador Jesús. Amén.